Cuando el dolor se vuelve insoportable, buscamos refugio en la fe, en algo que nos dé respuestas, o al menos un poco de alivio. Pero lo que pocos entienden es que no todos los caminos espirituales conducen a la luz. A veces, sin darnos cuenta, abrimos puertas que jamás debimos tocar, y el precio por cruzarlas es mucho más alto de lo que imaginamos. Yo lo aprendí demasiado tarde, y cuando quise dar marcha atrás, ya no había escapatoria. Nunca debí entrar al convento de San Juan de la Penitencia. Pensé que encontraría paz tras la muerte de mi madre, un refugio donde mi fe me sostendría en la oscuridad. Pero lo que hallé fue algo mucho peor. No sé cuánto tiempo me queda. Algo me sigue. A veces despierto con la certeza de que no estoy solo. En la penumbra de mi habitación, el aire se vuelve denso y aunque no puedo verlo, sé que está ahí, de pie junto a mi cama, observándome. Su respiración es lenta y profunda, como si esperara el momento adecuado para acercarse. Antes de que sea demasiado tarde, debo contar mi historia. De niño, mi tía abuela hablaba del convento con una mezcla de reverencia y miedo. Las monjas de ahí no son como las demás, me decía. Hacen votos que ninguna otra orden haría. Sus rezos no son para el Señor. Hablaba de luces que titilaban en las ventanas altas a horas impías y de murmullos que se escapaban de los muros cuando el viento soplaba fuerte. Si alguna vez pasas cerca, no mires hacia adentro, advertía, y sus ojos cansados se desviaban como si recordara algo que prefería olvidar. De niño, esas historias me fascinaban. De adulto, las descarté como supersticiones. Pero cuando mi madre murió y mi fe se resquebrajó, cuando el peso de la culpa y el vacío se hicieron insoportables, busqué refugio en la devoción. Me convencí de que el convento, con su silencio y recogimiento, era el lugar perfecto para encontrar respuestas. Pero desde el instante en que crucé su umbral, supe que había cometido un error. La gran puerta de madera crujió como si despertara de un letargo milenario. Dentro, el aire estaba impregnado de humedad y cera derretida, con un leve rastro de algo más, algo rancio, como carne vieja escondida entre las piedras. La Madre Superiora, Sor Águeda, me recibió en la entrada. Su sonrisa era delgada y fría, y sus ojos, había algo en sus ojos. No era severidad, ni compasión, ni piedad. Era algo peor. «Aquí encontrarás lo que buscas», dijo. Su voz era baja, pero el eco en el pasillo de piedra la hizo vibrar en mis costillas. Me asignaron una pieza pequeña y austera, con un catre de madera que crujía con cada movimiento. Una cruz estaba clavada sobre la pared, pero no era el típico símbolo de consuelo. El rostro del Cristo estaba desgastado y la madera en su base estaba ennegrecida, como si alguien la hubiera quemado con velas durante años. Bajo la cruz, apenas visibles en la penumbra, encontré marcas rascadas en la piedra, como si alguien hubiera intentado escribir algo con las uñas. Esa primera noche, supe que algo no estaba bien. El viento golpeaba contra las ventanas, pero había otro sonido, uno que venía de dentro, un murmullo lejano, suave al principio, casi como el susurro de hojas secas deslizándose por el suelo. Luego, las voces se volvieron más claras. Eran muchas, entrelazadas en un rezo, pero no era latín, no era ningún idioma que yo conociera. Y había algo más, algo pegajoso, un sonido húmedo, como si algo se arrastrara detrás de los muros. Me cubrí con la manta y cerré los ojos, repitiéndome que era el cansancio, que mi mente me jugaba trucos, que todo tendría sentido por la mañana. Pero la sensación de que alguien estaba de pie fuera de mi pieza, esperando, no desapareció hasta el amanecer. Atravesar las puertas del convento fue como cruzar un umbral invisible. Afuera,
El sol brillaba con fuerza, pero dentro, el aire tenía un peso distinto, una densidad que oprimía el pecho. La piedra estaba fría al tacto, a pesar del calor del día. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí dentro, atrapado en los muros gruesos y mohosos. Las monjas me esperaban alineadas en el patio central, sus hábitos oscuros ondeando ligeramente con la brisa. Solo estaban allí, mirándome sin mirarme realmente. Sus rostros, pálidos y enjutos, parecían casi idénticos entre sí. Algo en ellas no encajaba. Tal vez era la quietud extrema con la que se mantenían de pie, o la forma en que sus velos parecían deslizarse con demasiada suavidad cuando giraban la cabeza. Sor Águeda, la Madre Superiora, me recibió con una leve inclinación de cabeza. «Aquí encontrarás lo que buscas», repitió con su voz grave, pero esta vez hubo algo más en su tono, como si lo que yo buscaba y lo que el convento me ofrecería fueran cosas muy distintas. Me condujeron a la capilla antes de llevarme a mi pieza. Era un lugar sombrío, con muros de piedra oscura y un altar que dominaba la estancia. Sobre él, un Cristo crucificado se alzaba en posición de agonía, pero algo estaba mal con la imagen. Los ojos no estaban pintados. El rostro era un borrón en la madera gastada, como si alguien hubiera raspado la pintura con los dedos hasta dejarlo ciego. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Oramos 6 veces al día», dijo Sor Águeda con su tono neutro. «Nos levantamos antes del alba y nos dormimos cuando la luz ya no nos reclama. Siguiendo la regla de silencio, hablamos solo cuando es necesario. Nos dormimos cuando la luz ya no nos reclama». La frase me incomodó, pero asentí sin hacer preguntas. Me asignaron tareas al instante: fregar los suelos del claustro, pelar patatas en la cocina, mover sacos de grano. Las monjas trabajaban en silencio, y cuando cruzaba miradas con alguna, me daba la impresión de que ya sabían quién era yo, como si me hubieran estado esperando desde antes de que siquiera hubiera considerado venir. En el comedor, la comida tenía un sabor extraño, un caldo espeso con un regusto agrio. A mi lado, una monja sorbía su sopa con movimientos mecánicos, sin levantar la vista del plato. «¿Qué llevan estas ollas?», pregunté a Sor Beatriz, la única que me dirigía la palabra de vez en cuando. Ella bajó la vista al suelo. «No preguntes, solo come». Cuando la vi alejarse con rapidez, noté que caminaba con un ligero tambaleo, como si su cuerpo estuviera tratando de acostumbrarse a una nueva forma de moverse. Las reglas eran estrictas: no hablar durante las comidas, no hacer preguntas sobre el convento y, sobre todo, jamás acercarse al ala prohibida. Las primeras noches fueron las peores. El convento tenía un sonido propio, un murmullo bajo que nunca cesaba, incluso cuando no había nadie en los pasillos. La segunda noche, mientras intentaba dormir, lo escuché con más claridad. Al principio era solo el viento filtrándose entre los muros. Luego, un murmullo más claro, inconfundible. Alguien estaba rezando, pero no era una oración. Las palabras eran bajas, susurradas en un idioma que jamás había oído. Las sílabas crujían como huesos en la boca de quien las pronunciaba. Me levanté y caminé hasta la pared. Coloqué la palma de la mano contra la piedra fría, conteniendo la respiración. Del otro lado, algo se movió. No fue un ruido normal, no fue una rata, no fue el crujir de la madera. Fue un sonido húmedo, un roce lento, algo viscoso deslizándose muy despacio por los túneles ocultos del convento. Me alejé de la pared de golpe, sintiendo mi corazón desbocado. A la mañana siguiente, al despertar, encontré algo en la puerta de mi celda. Un pequeño símbolo tallado en la madera. Parecía una espiral, retorcida y deformada,
como una víbora que se enrosca sobre sí misma. Sor Beatriz pasó frente a mi celda en ese momento. Vi cómo sus ojos se posaron en la marca y cómo su rostro se tornó lívido. ¿Quién hizo esto?, pregunté en un susurro. Ella negó con la cabeza con brusquedad. Por primera vez, vi miedo genuino en su rostro. Reza, hermano, reza mucho. Después de eso, las monjas dejaron de mirarme a los ojos. La marca del ojo en mi puerta seguía allí. Durante el día intenté ignorarla. Fingí que no existía, que era solo un mal sueño, pero la madera seguía hundida, con esa forma que parecía observarme incluso cuando apartaba la vista. Las monjas ya no me miraban al pasar. Incluso Sor Beatriz mantenía la cabeza gacha cuando nos cruzábamos en los pasillos. Sabía que debía irme. Algo en el convento se había dado cuenta de mi presencia y no tenía intención de dejarme marchar. Esa noche, el aire dentro del convento se sintió más pesado que nunca. El olor a humedad era más fuerte, más denso, y una sensación pegajosa cubría las paredes de piedra. Me aseguré de cerrar la puerta con pestillo antes de acostarme. No me importaba que fuera una muestra de desconfianza. Quería una barrera entre mí y lo que caminaba en los pasillos. Pero la puerta no era suficiente. En algún momento de la noche, algo me despertó. No fue un sonido, fue la ausencia de sonido. El convento había dejado de respirar. No había viento, no había pasos, ni siquiera los murmullos nocturnos detrás de los muros. Un silencio sofocante, artificial, cubría cada rincón del lugar. Y entonces, el pestillo de mi puerta comenzó a moverse, no con violencia, con lentitud, con precisión. Me incorporé en la cama sintiendo cómo la sangre huía de mi rostro. La madera crujía mientras el cerrojo giraba milímetro a milímetro, empujado desde el otro lado. Corrí hacia la puerta y la sujeté con ambas manos, sintiendo algo al otro lado empujar con fuerza. No era una persona. El cerrojo estaba casi suelto. Me giré desesperado, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para trabar la puerta. Mis ojos cayeron en la pequeña mesa junto a la cama. La tomé con ambas manos y la estrellé contra la puerta con toda mi fuerza. Un golpe seco. El cerrojo dejó de moverse. Por un momento no respiré. Esperé a que se alejara. Y entonces lo escuché. Desde el otro lado de la puerta, desde muy, muy cerca, una voz baja, gorgoteante. «Ya es hora». Algo se echó a reír. La risa era densa, como si saliera de una garganta llena de agua, y luego los pasos se alejaron. No esperé al amanecer. Me vestí en la oscuridad, asegurándome de no hacer ruido. Si me quedaba una noche más, no iba a despertar. Pero para salir, tenía que atravesar el convento, y el convento había cambiado. Los pasillos parecían más largos, los muros más altos. Las velas no parpadeaban como si una presencia invisible las protegiera del viento, y los susurros detrás de los muros ahora eran carcajadas ahogadas. Me moví con rapidez, manteniéndome en las sombras buscando una salida. Entonces vi la puerta del ala prohibida. La gruesa cadena que la aseguraba estaba rota. No fui yo quien la abrió, pero alguien lo había hecho, y dentro había luz, una luz roja, pulsante, que no venía de velas. Mis piernas se detuvieron antes de que mi mente pudiera detenerlas. Algo en mí quería ver, quería saber qué había detrás de esa puerta. Me acerqué con cautela, asomándome apenas. El suelo estaba cubierto de marcas antiguas, círculos entrelazados, símbolos similares a los que había en el libro prohibido. Había túnicas tiradas en el suelo, vacías, como pieles abandonadas. En el centro, un altar. Sobre él, Sor Beatriz. Estaba atada, sus muñecas marcadas por la presión de las cuerdas. Sus labios se movían, murmurando algo sin voz. Me lancé hacia ella sin pensar.
«Beatriz, despierta». Pero cuando mis manos la tocaron, sus ojos se abrieron de golpe, y no eran humanos. Negros, sin pupilas ni iris, solo un vacío devorador que reflejaba la luz roja. Su boca se abrió, más allá de lo humanamente posible, dejando salir un susurro desgarrado. «Corre». Detrás de mí, algo bajó de las paredes. No giré la cabeza, no quería ver. No quería saber qué estaba en ese lugar. Tiré de Beatriz y la arrastré fuera. No sé cómo logramos llegar a la salida. No sé cómo logramos cruzar el umbral del convento y adentrarnos en el bosque. Pero lo hicimos. A nuestras espaldas el convento rugió, como un animal que se retuerce, como algo que finalmente había despertado. Y cuando la luz del amanecer apareció entre los árboles, supe que nada volvería a ser igual. Corrimos hasta que el amanecer nos alcanzó. El bosque se extendía en sombras alargadas y distorsionadas. La luz del sol filtrándose entre los árboles debería haber sido reconfortante, pero no lo fue. Algo estaba mal con el amanecer. Los colores parecían sucios, marchitos. El cielo tenía un matiz rojizo que no recordaba haber visto antes. Pero lo peor era Beatriz. Ella no hablaba. Caminaba detrás de mí, sus movimientos torpes y desequilibrados, como si estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo otra vez. Cada tanto la escuchaba murmurar, no palabras, sílabas quebradas, un eco de lo que había escuchado en el convento. «Beatriz», dije, girándome hacia ella. Se detuvo en seco. El viento agitó su hábito. Sus labios estaban resecos y su piel, antes pálida, ahora tenía un leve tono grisáceo. «¿Cómo te sientes?», pregunté con cautela. Ella parpadeó lentamente. Su boca se abrió un poco, como si no supiera cómo responder. Entonces, sin previo aviso, sonrió. No era una sonrisa humana. Era demasiado amplia, demasiado estirada. Y entonces dijo algo. Una sola palabra, pronunciada con un tono gutural, imposible de reproducir con una garganta humana. «Asgard». El sonido me golpeó físicamente. Un eco vibró en mi pecho, como si la palabra hubiera sido pronunciada dentro de mí. Di un paso atrás. «No, no digas ese nombre». Beatriz inclinó la cabeza. Parecía confundida, como si no entendiera por qué le hablaba. Y entonces sus ojos rodaron en sus órbitas y cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, convulsionando como si algo se estuviera moviendo dentro de su piel. «¡Beatriz!». Me arrodillé junto a ella, pero apenas la toqué. Algo caliente y pegajoso manchó mis manos. Sangre, su sangre, pero no era roja. Era negra. Se escurrió entre mis dedos con una consistencia oleosa, como alquitrán, y entonces Beatriz comenzó a reír. No se parecía a su voz. Era más grave, más profunda, y no venía solo de su boca, venía de todas partes. El bosque entero la estaba repitiendo. Los árboles la susurraban, las piedras la devolvían con ecos distorsionados. Y entonces se detuvo. Beatriz levantó la vista, pero sus ojos ya no eran suyos. Negros, vacíos, como si Asgard estuviera viéndome a través de ella. «Tú abriste la puerta». «¿Yo? ¿Qué? Nos dejaste salir». El aire se volvió denso. Mi piel se erizó como si una corriente eléctrica invisible recorriera el suelo. Algo más estaba aquí, algo me estaba rodeando. Beatriz levantó la mano señalando mi pecho. Mi cicatriz ardió. La espiral negra en mi piel comenzó a moverse. No se movía, se abría. La carne se separó como si algo dentro de mí intentara salir. Me derrumbé de espaldas, respirando con dificultad. Algo estaba empujando desde dentro de mis costillas. El mundo se oscureció por un instante, y entonces la voz de Beatriz cambió. «Corre, ahora». Su tono era suyo otra vez.
pero su rostro seguía siendo una máscara de horror. «No te quedes aquí». Aún sentía el ardor en mi pecho, pero me obligué a ponerme de pie. No entendía nada, no sabía qué estaba pasando, pero sí sabía que algo estaba tratando de cruzar. Y que si me quedaba allí, no iba a salir siendo el mismo. Me giré y corrí. No miré atrás, corrí sin mirar atrás. El bosque se volvía cada vez más denso. Las ramas parecían cerrarse sobre mí, como garras tratando de atraparme. El suelo se sentía extraño, más blando, más húmedo, como si estuviera pisando carne viva en lugar de tierra. Y el bosque respiraba. El aire vibraba con un latido bajo, lejano, como si algo colosal estuviera despertando bajo la tierra. No sabía cuánto había corrido hasta que mis piernas cedieron. Me desplomé en el suelo, jadeando, el pecho ardiendo. Pero entonces me di cuenta de que no estaba solo. Beatriz estaba de pie a unos metros de mí, pero algo en su postura no era normal. Su cuerpo estaba rígido, demasiado recto, como una figura de cera mal articulada. «Beatriz», susurré sin aliento. Ella giró la cabeza en un movimiento brusco, seco. Su rostro estaba pálido, pero no de miedo. Su piel parecía más delgada, translúcida en ciertas partes. Y cuando habló, su voz era un eco distorsionado. «No podemos escapar». Su sombra se alargaba en el suelo, pero no hacia donde debía. Se extendía hacia mí. Di un paso atrás y el suelo bajo mis pies crujió como si pisara algo frágil. Miré hacia abajo. Huesos. Pequeñas astillas de huesos humanos sobresalían de la tierra como raíces marchitas. Beatriz dio un paso hacia mí. Su sombra se movió antes que ella. Y entonces lo supe. No era Beatriz la que me miraba. Era otra cosa. «Tú lo trajiste contigo», dijo ella, pero su boca no se movió. La voz venía de mi espalda. Un frío indescriptible me recorrió la columna. No me giré. No podía. Pero lo sentí, un aliento espeso, podrido, directamente sobre mi nuca. Y entonces la risa, baja, profunda, venía desde dentro de mi propio pecho. Asgard nunca estuvo en el convento, nunca escapamos, lo habíamos traído con nosotros. Desperté en una cama desconocida. Las paredes eran de piedra gris, desnudas. La ventana daba a un campo cubierto de niebla. No sabía cuánto tiempo había dormido. Intenté levantarme, pero el dolor en mi pecho me detuvo. Miré hacia abajo. La espiral negra seguía ahí, pero ahora era más grande. Se había extendido, las líneas torcidas recorriendo mi piel como raíces que se hunden en la tierra. Recordé la voz en mi espalda, la risa en mi pecho. Recordé que no habíamos escapado. Beatriz estaba sentada al otro lado de la habitación. No se movía, sus ojos abiertos, fijos en la pared. «Beatriz», dije, con voz ronca. No respondió. Solo levantó lentamente una mano y la apoyó sobre su propio pecho. Tenía la misma marca que yo. Nos quedamos en silencio. Sabíamos lo que significaba. Sabíamos lo que habíamos traído al mundo. Y sabíamos que, cuando la noche cayera otra vez, Asgard vendría por nosotros.